¿Por qué? Verificar que todo está bien. Solo que la este va, es que la imagen no es especificada, no, pero vaya acá, pero sí especificada cuánto era de acá y de acá, pero para no se tenga, eso es empezar a espacio. pero entonces estamos muy bien. Este no, Desde centro, pues este centro. ah, sí, muevo acá. Así como si de pronto acá. ¿Ya? Muevo la gente, se mueve todo. Hay una herramienta de la referencia. Esto está con cuadrado, está con línea. No, niña, pero se puede mover todo. Yo creo que Desde el punto de acá. yo creo que no, en la imagen no se da la emergencia, acá se lo parece perfecto, pero no está conectado ya. Buenos días. Hola, buenos días. Y le puedo sacar. No, como. Sí, es que era la mayor Sí, este me parece más fácil. entonces ya lo que sería es construir La ventanas cama. y puertas. Ah, bueno, y la cama. Lo que pasa es como hacer el inodoro. No, es sencillo. De pronto yo creo que lo podemos ver. Yo les sugiero. La pinta. Yo lo tengo en la En otro, la idea es por lo menos todavía no la vayan a meter cada cosa en un sitio hasta que nos veamos las capas mañana. Mañana sí, digamos, para que les sea mucho más sencillo poder colocar todo ya en su lugar, por ejemplo, que ahí sí ya terminamos. Lo vamos bien. Esto lleva unas dimensiones por acá, como para intentar delimitar porchecitos, así. No, aquí. Este es como un espacio más o menos abierto, con esta casita. Necesitando para ti, pero bien, son dos visitas y ya el ajuste queda, que no, eso quedan por ventanas. Entonces, este ajuste de grosores se por capa mañana. Pero aún creo que vamos a hacer. Muy buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo vamos el día de hoy? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, descansaron, trabajaron. ¿Ya? No, ya. Es decir, que le podemos poner más cosas complicadas. No, claro. Yo creo que eso lo hacemos ahora. Bueno, ¿listo? No es complicado, solo obviamente que hay que analizar bien el ejercicio. ¿Vale? Compañeros.
compañeros y compañeras, el fin de semana, si no estoy mal, con Jonathan, le pedí el favor para compartir a su chat el instructivo de la actividad evaluada de pasado mañana. Habíamos dicho que le íbamos a correr un día, porque nos toca mañana obligatoriamente estudiar el tema de las capas, porque eso va para la entrega. Las capas básicamente es un sistema que tiene AutoCAD para organizar toda la información en el lugar apropiado. Básicamente lo que hace es, ¿listo? Que cada línea esté en el sitio apropiado para que tenga una visualización en particular. Adicionalmente a eso, si no estoy mal, porque fue ayer, me escribió un compañero que se llama John, ¿cierto? Él me dijo, profe, la plataforma está en mantenimiento ahorita y no puedo descargar ningún tipo de información. Era cierto, porque también yo intenté meterme durante todo el día y creo que fue como casi hasta la tarde-noche, ya levantaron el mantenimiento y fue cuando yo pude, pues, guardar algunas cosas en la plataforma. Pero entonces yo le compartí los archivos de los PDF de las sesiones que iban a ser necesarias para este primer examen. En la sesión 2, donde estaban, creo que la mesa y el sofá, si no estoy mal. En la sesión número 3 están los muros, puertas y ventanas. En la sesión 4, creo que está... se me fue. Creo que en la 4, no sé si es la cama, las dos camas. Y en la sesión 5 debería estar el lavamanos y el WC o la taza del baño. ¿Listo? Entonces, digamos, a John yo le escribí varios mensajitos y le dije, John, de esta sesión necesitamos hacer esto, de esta sesión necesitamos hacer esto. Yo le dije, porfa, comparte esa información con el resto de los compañeros para que todos las tengamos pues bastante clara y sepamos dónde vamos a buscar cada información correspondiente. ¿Listo? ¿Ya? Listo. Sin embargo, ¿alguien falta por asistencia? ¿Listo? Sin embargo, muestro rápidamente el instructivo que compartimos este fin de semana. Porfa, sí, les voy a pedir con mucho énfasis, leamos atentamente este instructivo. ¿Listo? Yo creo que gran parte del éxito de una entrega, en un AutoCAD por lo menos, en lo que estamos trabajando en dibujo y diseño por computador, en nuestras clases se va a centrar en poder leer exactamente lo que está planteado aquí, porque son directamente la orientación que mi personal está dando a ustedes para poder realizar la entrega correspondiente. ¿Listo? Entonces, hay una temática o hay un punto específico en cuanto a las unidades del dibujo. Entonces, para encontrar de una manera mucho más sencilla las unidades del dibujo, yo coloqué aquí una pequeña captura de pantalla donde se hace el ajuste correspondiente. Luego está el tema de las capas, Dios mediante lo estudiamos mañana, que es cómo poder organizar toda la información gráfica de un proyecto. Luego el dibujo de todos los elementos, como ya lo hemos venido haciendo en los últimos días. La aplicación de sombreados, texturas o achurados. Aquí aparecen cada uno de los tipos y yo, sin embargo, les coloqué una captura de pantalla, los tres que vamos a trabajar para esta actividad. Uno que se llama Ghost Glass, el otro se llama Net, el otro se llama Solid. Ellos están dentro del listado que viene por instalación. El dibujo de puertas y ventanas y luego los aspectos que vamos a evaluar de este examen. ¿Listo? Vamos a darle el mayor peso a lo que es el dibujo de muros, puertas, ventanas, mobiliario, equipamiento, es decir, toda la parte que nos toca crear literalmente del proyecto. Eso va a tener de 0 a 10 puntos de calificación, lo que vamos a ver mañana, el trabajo con las capas, de 0 a 5, y la incorporación de texturas, sombreados o achurados dentro del plano, lo que se les va a estar pidiendo, en una ponderación de 0 a 5. Si nosotros sumamos todo eso, nuestra calificación máxima para la actividad de pasado mañana será de 0 a 20 puntos. Si tenemos 20 puntos, esto equivale a 5, ¿listo? La escala que nosotros siempre estamos trabajando. Importante, la evidencia que nos toca cargar en la plataforma es solamente una. Y una por equipo y obligatoriamente una aquellas personas que trabajan de manera individual. Un solo archivo por equipo. ¿Listo? Es el archivo de dibujo el que termina con la extensión DWG. Recordemos que hay DWT, que son para las plantillas,
hay de XF, que es para exportar a otros programas que trabajan con este sistema CAD, y están archivos de dibujo que son DWG. Ese es el que tenemos nosotros que adjuntar en la plataforma. Porfa, siempre muy atentos, no cargar otro archivo distinto, porque si de pronto, por casualidad, mi persona no lo puede abrir, no voy a poder calificar. Bien, entonces nos cercioramos que porfa sea el archivo correcto lo que va en la plataforma. ¿Listo? Solo un archivo por persona. Al final, yo les coloco por acá más o menos cómo tiene que quedar. Aquí es porque yo coloqué una impresión blanco y negro. Cuando veamos ya la parte de impresión, nos debería quedar un ejercicio más o menos similar a esto. Pero en pantalla, a nosotros se nos debe ver algo similar a lo que tenemos aquí. ¿Listo? Observemos dónde van los sofás, la posición que tienen, la posición de las puertas, el comedor que le vamos a dar un giro de 45 grados, aunque no está escrito, pero yo se los comento, de 45 grados, las camas donde van, la parte de lavamanos y el sanitario. Aquí adicionalmente yo coloqué este murito. Ese muro no está dentro de los planos iniciales. Ustedes lo pueden colocar solamente para poder delimitar un espacio de ducha aquí. ¿Listo? Es algo que no tiene mayor medida. Coloqué aquí un simple murito de 15. La separación se la di yo a mi criterio, siempre y cuando me cumpliesen estos dos elementos con un espacio pues aceptable. ¿Listo? No hay mayor especificación para eso. ¿Listo? Entonces, básicamente, el ejercicio en sus pantallas, al final, cuando todo esté armado, se debe ver más o menos como lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, porfa, leamos con mucho detenimiento este instructivo, que estoy seguro les va a ayudar a poder realizar todos los elementos que hay que presentar de una buena manera, ¿vale? Bien, para la sesión de hoy vamos a finalizar unos comandos de modificación que nos quedaron pendientes del viernes pasado. Estos son el chamfer o el chaplán, el que está dentro del que vimos el viernes pasado, que era el fillet o el empalme, que es la terminación curva. Vamos a estudiar también la herramienta del offset o el desfase. Estudiaremos la herramienta del mirror o la simetría. Y estudiaremos la herramienta del scale o la escala. ¿Listo? Entonces comencemos rápidamente, por favor, con este comando del chaplán o del chamfer. Y creo que nos tuvo que haber quedado de la actividad práctica del día viernes. Busquemos, si lo tenemos en pantalla, el cuadrado de 5 por 5. Y si no lo tenemos en pantalla, por favor, vamos a crear un nuevo, un cuadrado de 5 por 5 para entonces reaplicar esta herramienta del chamfer o del chaplán. ¿Puedo apagar un segundo esta luz aquí de delante? ¿Sí? No pasa nada. No les da sueño, ¿cierto? Bien. ¿Figura lista? Cuadrado 5 por 5. Bien. Mientras lo finalizamos, vayamos revisando cómo funciona el comando. Haciendo un recuento del último comando que revisamos el día viernes, que era para hacer el empalme o para hacer esa terminación curva en una esquina, ¿cuál era el procedimiento que nosotros utilizábamos para poder hacer correctamente esa terminación curva entre dos líneas? ¿Cómo era ese proceso? ¿A dónde le dábamos primero? ¿Qué teníamos que hacer después? Y luego, ¿cuál era el último paso? Porque están siempre conversando. ¿Listo? Preguntamos ahora que cuál era el proceso que utilizamos nosotros el viernes para aplicar el comando del empalme y hacer esa terminación curva en una esquina. El que era el fillet, sí señor. Este comando de acá. ¿Cuál era el procedimiento para nosotros poder construir correctamente una curva en dos líneas que encontremos?
De una vez así seleccionamos las dos líneas. Había que hacer algo previo. Ajá, había que mirar el radio, pero nos tocaba. Yo puedo decir, listo, debería ser radio 5, pero ¿qué hago con esa información? ¿A dónde se apunta? En la parte de abajo, en la línea de comando, hay una opción cuando trabajamos con el empalme, dice entre los corchetes la opción de radio. Cuando activamos el comando, lo primero que hay que hacer es ajustar el radio para que AutoCAD más o menos sepa dónde se pondrá la punta del compás, cómo va a ser el trazo de la curva y poder hacer la construcción. En este caso del otro comando del chaflán o el chamfer, a nosotros nos toca hacer un proceso similar. Digamos, en esencia son idénticos el uno con el otro, solo que en este caso, como la terminación es recta, nos toca indicar otro tipo de información. Observemos acá. ¿Qué nos están dando en el dibujo como información para poder conseguir esta línea inclinada que está en color verde? La distancia de dónde hacia dónde. ¿Dónde debería iniciar esa distancia de 2? Según el dibujo. ¿Dónde arranca esa medida? Arranca en la esquina o en el vértice. A partir de acá, según el dibujo, vamos a contar 2 unidades hacia uno de los lados, 2 unidades hacia el otro lado. Cuando tengamos la marca correspondiente, es como si tomáramos una regla y hacemos el trazo. Tenemos este trazo, agarramos el borrador y nos eliminamos esta línea. Eso es lo que hace el comando en particular. En este caso, cuando activamos la herramienta del chaflán o del chamfer, el primer paso es decirle a AutoCAD cuáles son esas 2 distancias. Anteriormente decíamos el radio, era una sola información. En este caso, vamos a indicar 2 distancias. Y se van a dar cuenta ahorita que AutoCAD las llamará distancia 1 y distancia 2. Nosotros decidimos cuánto será la distancia 1, cuánto será la distancia 2 para poder obtener un resultado. ¿Listo? Entonces, hagámoslo de una vez. Por favor, activamos la herramienta de el chaflán o el chamfer y nos vamos a la parte inferior. Línea de comandos. Sí, señor. Para hacer esa terminación, una vez ya tengamos la figura, el cuadrado. ¿Listo? Cuando ya tengamos el cuadrado de 5 por 5. ¿Bien? Entonces, activémoslo acá. Dice la herramienta del chaflán o el chamfer. En la línea de comando dice, por favor especifique la primera línea para hacer ese chaflán, o dentro de los corchetes hay una opción que dice distancia. Aparece undo, que es deshacer esta polilínea, y luego dice distancia. Vamos entonces, por favor, a ajustar la distancia que va a tener este chaflán para poder tener el resultado correcto. ¿Listo? Hacemos un clic, por favor, en distancia. En este caso, según el acotamiento en pantalla, ¿cuánto mide esa distancia tanto en horizontal y en vertical? 2 en ambos casos, ¿cierto? Entonces, observemos que aquí abajo AutoCAD dice, por favor, especifique la primera distancia. ¿Cuánto es esa primera distancia? Escribimos 2, le damos Enter. AutoCAD va a pedir ahora, por favor, especifica la segunda distancia. ¿Cuánto es el valor de la segunda distancia? 2 también. Confirmamos el número, le damos Enter. Ahora sí, que ya hayamos ajustado esas 2 distancias, podemos tocar las 2 líneas y AutoCAD nos debería hacer la terminación con una línea inclinada. Probémoslo a ver, por favor. Perfecto. Por acá también. ¿Listo? Por aquí, perfecto. Muy bien. Excelente. En este caso, compañeros, atentos por acá. Literalmente no influye, en este caso en particular, a quien le decimos nosotros va a ser distancia 1 y a quien va a ser distancia 2. Literalmente no va a importar, porque las 2 miden exactamente lo mismo. Donde sí va a afectar es en un caso como el que tenemos en la esquina opuesta. Observemos ahora acá. ¿Listo?
En este caso hay que hacer un chaflán o un chamfer donde en la distancia horizontal es 1 y en la distancia vertical es 3,75. Literalmente cada uno de ustedes va a decidir a quién quiere llamar distancia 1 y a quién quiere llamar distancia 2. Yo puedo decir que distancia 1 es el 1 y distancia 2 es 3,75. ¿Listo? Pero, atentos por allá atrás. A ver, compañeros allá atrás. Cuando nosotros decidimos quién es distancia 1 y quién es distancia 2, hay que entonces saber a quién le vamos a dar el clic de la distancia 1 y a quién le vamos a dar el clic de la distancia 2. Porque si nosotros decimos la distancia 1 es 1 y la distancia 2 es 3,75, pero resulta que el primer clic se lo damos a esta y el segundo clic se lo damos a esta, nos va a salir el chaflán de manera inversa. ¿Listo? Entonces, aquí sí va a incidir el orden a quién le vamos a dar en los clics, ¿vale? Vamos a probarlo, por favor, nuevamente. Herramienta del chaflán o el chamfer. Ajustamos estas nuevas distancias y dejamos el dibujo como lo tenemos ahorita en pantalla. Es decir, el resultado nos va a quedar como la línea que tenemos en color verde. Por aquí delante nos salió. Perfecto. Listo. Entonces, esta herramienta nos ayuda a nosotros a hacer ese tipo de proceso. Es decir, en una esquina no necesariamente, perdón, tiene que estar a 90 grados, puede estar un poco más de 90 grados, un poco menos de 90 grados. AutoCAD va a ayudarnos a hacer esa terminación recta considerando dos distancias específicas. Ya sabemos, pueden ser distancias enteras o pueden ser distancias con decimales. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos con este comando? ¿Vamos claros? Si hacemos un examen de chaflán, salimos bien. ¿Sí? Perfecto. Esa es la seguridad que necesitamos. ¿Listo? Bien. ¿Perdón? Vamos a estudiar el siguiente comando, el comando del observo, el comando del desfase. Vamos a realizar, en el caso que lo hayamos variado, que yo creo que sí, el mismo rectángulo de 5 por 5 con la herramienta de rectángulo, por favor, y luego a un lado vamos a utilizar con el comando de línea para hacer en la misma figura un cuadrado de 5 por 5. ¿Listo? Ambos son cuadrados de 5 por 5, solo que el de la izquierda lo hacemos con la herramienta de rectángulo obligatoriamente y el comando de el de la derecha, perdón, con el comando de la línea. ¿Qué quiero dar a entender con esto? El de la derecha nos van a quedar con segmentos aislados y el de la izquierda nos van a quedar con todos los segmentos agrupados. Esa va a ser la diferencia. Si yo toco una línea acá, el resto también va a quedar seleccionado. Necesitamos tenerlo así para poder explicar correctamente el comando siguiente. ¿Bien? ¿Figuras listas? Perfecto, muy bien. Esta está muy bien, está separada. O sea, sí. Esto es interno. No importa, pero entonces la agarramos cerca y la podemos explotar. Una herramienta que está debajo de la y le damos enter y ya quedó bien. Perfecto. ¿Listo? Figura lista por acá. ¿También? Por aquí también. Excelente. Por acá también. ¿Sí? Excelente. Bien. En este caso, tenemos esta nueva herramienta que se llama OSED. En español aparecerá como el desfase. Esta herramienta nos ayuda a nosotros a realizar una copia paralela o una copia concéntrica de uno o varios elementos dependiendo cómo estén estructurados. Cuando nosotros en geometría de pronto nos hablaban sobre circunferencias concéntricas, ¿a qué se nos estaba haciendo referencia? Cuando nosotros escuchamos en geometría circunferencias concéntricas. Ajá.
Por ejemplo, este ejemplo. ¿Listo? Esta es una ilustración para el dibujo de un, ¿cómo se le llama eso? Un juego de dardos. Y que al fondo tiene, no sé cómo se llamará eso, pues el sitio donde tenemos que llegar. Bien. Si nosotros hemos visto en algún momento este elemento, nos damos cuenta que son puras circunferencias, son puros círculos que están uno como por fuera del otro. Unos van en blanco, otros van en negro, y entre más cerquita al centro de esto le demos, pues como que tenemos la mayor puntuación. Bien, esto que tenemos acá es una representación gráfica de circunferencias concéntricas. El término concéntrico quiere decir que conservan el mismo centro. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un compás, la punta metálica va a quedar aquí y la punta de grafito, ella se irá abriendo poco a poco sin cambiar la posición de dicha punta metálica. Eso es lo que hace que las circunferencias sean concéntricas. En este caso, este comando de la herramienta del offset a nosotros nos permite crear esos dos tipos de copias. O una copia paralela, es decir, tengo un elemento y creo el otro a su lado con la misma distancia, o puedo crear una copia concéntrica, es decir, en la medida en que vayamos creando copias hacia afuera, el elemento se va haciendo cada vez más grande, como pasaba con el tiro al blanco o con los dardos. Las circunferencias entre más se alejan del centro se van haciendo más grandes. Entre más cerca al centro estén, se van haciendo más pequeñas. Lo mismo lo podemos trabajar con esta herramienta. ¿Qué es lo único que necesitamos para aplicar esta herramienta del offset o el desfase? Es poder decirle a AutoCAD cuál va a ser la distancia de la copia para saber cuánto se va a separar. Entonces, vamos por favor a activar la herramienta del offset. Este está en la parte inferior derecha de estos comandos de modificación. Y el icono es como si fuera una especie de letra C, una doble C más o menos. Una más grande y una más chica. Activemos por favor la herramienta del offset y vamos a revisar qué dice en la parte inferior línea de comando. Dice por acá, por favor especifica la distancia del desfase. Hagamos lo siguiente, vamos a realizar copias, en este caso utilizando el dibujo de la izquierda, a una distancia de 0.5. ¿Listo? Vamos entonces a ajustar primeramente la distancia de la copia. 0.5 con el teclado y le damos Enter para confirmar. Listo. Una vez que ya nosotros le hayamos dicho al programa cuál va a ser la separación entre un elemento y el otro, ahora sí podemos tocar la figura que vamos a hacer la copia y decirle a AutoCAD hacia dónde vamos a hacer la copia, hacia afuera o hacia adentro. Y eso lo hacemos con el movimiento de nuestro cursor. Seleccionamos la figura, observamos que si el cursor lo movemos por fuera del contorno, en este caso el cuadrado se irá haciendo más grande. Si muevo el cursor hacia adentro, es la misma figura separada a 0.5, pero más pequeño hacia adentro. ¿Listo? Vamos a hacer copias de pronto hacia afuera. Hagamos unas dos copias hacia afuera. Confirmamos con un clic esa primera copia y observemos que todavía el comando está abierto, está activo. Es decir, podemos seguir haciendo copias a 0.5 a cualquier otro elemento de acá del proyecto. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo ir para acá y seguir haciendo copias de esto. Puedo irme hasta este objeto y seguir haciendo copias. Puedo utilizar este y seguir haciendo copias. ¿Listo? Hasta que no le dé escape, puedo seguir haciendo ese proceso. Hagamos de pronto dos copias más hacia afuera y ahí sí, le damos escape para finalizar. Perdón, un segundo. Bueno,
Sí, hay como una protesta ahí en la segunda con la 34. Sí. Dale, si logras subir no pasa nada, y si no, pues no importa. Pero intentamos ponerlo en la sesión. Dale. Sí, está complicado porque hasta aquí se escucha más. Dale, dale. Vale, hasta luego. Perdón. ¿Alguno de pronto tiene vehículo, moto, carro? Sí. No, sino que cuando yo llegué habían personas en la esquina como entonces no sé si a lo mejor ahorita hayan cerrado las vías o lo que sea, pero siempre con cuidado cuando vayan a tomar transporte, cuando se vayan a ir a casa. ¿Listo? Bien. Observemos entonces el resultado de la herramienta del desfase, en este caso, cuando la figura está agrupada. En este caso, la figura inicial era la que tenemos aquí adentro. En la medida en que hicimos copia hacia afuera, la figura fue cambiando de tamaño, literalmente fue aumentando, en función a la separación de los 0.5 que le habíamos dado. ¿Listo? Hasta ahora, ¿cómo vamos con esto? Por aquí, compañeros, ¿alguna consulta? ¿Bien? Compañeros allá atrás. ¿Vamos claro? Sí, señor. Pero primero tienen que ver lo que la está colocando. 0.5 que parece. Ahora, nuevamente, la herramienta del observe. Distancia, no, mira, la distancia fue a 20.5. Entonces, 0.5. Ahora, si tocamos el segmento y copiamos dependiendo listo. Vamos a probar ahora, por favor, la misma herramienta con la misma distancia, pero en la figura que está hecha con simples líneas para ver cuál es la diferencia entre este resultado y este resultado. ¿Listo? Nuevamente, por favor, hacemos o aplicamos herramienta del desfase, haciendo copias hacia afuera a 0.5 para que podamos darnos cuenta cuál es la diferencia entre una y otra. Pero así tal cual como lo estamos diciendo, ¿o hay alguna variación entre una y la otra? Ajá, no están unidas. En este caso, esto que tenemos, o que acabamos de hacer ahorita a la derecha, es lo que consideramos copias paralelas, porque el elemento inicial, el que nos sirvió de origen, va a ser exactamente el mismo tantas veces como nosotros lo copiemos. Sin embargo, cuando estamos trabajando con la otra modalidad, cuando las líneas están unidas, o cuando de pronto el segmento es un arco o es una circunferencia, entonces en este caso, cada segmento se irá haciendo o más grande o más pequeño en función si lo copiamos hacia afuera o hacia adentro respectivamente. ¿Listo? Entonces observemos en este caso el resultado que nos dan cuando los segmentos están agrupados y cuando los segmentos están cada uno de manera individual. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta o inquietud con este otro comando del desfase? ¿No? ¿Por acá? ¿Vamos bien, compañeros allá atrás? ¿Vamos bien? Listo. Sigamos avanzando para intentar hacer en la jornada de hoy dos figuras importantes. Vamos a estudiar ahorita el comando del mirror o la simetría. Y para eso vamos a realizar esta figura. Este triángulo sencillo que tenemos acá, vamos a hacerlo por favor
con una polilínea, un triángulo rectángulo que de base mida 5, de altura 8 unidades, y adicionalmente, a un ladito, sin mayor especificación de distancia, vamos a dibujar una línea vertical como la tenemos aquí en pantalla. ¿Listo? Todo con línea blanca, con línea continua, no pasa nada. ¿Bien? Que nos quede más o menos como lo tenemos aquí. Triángulo de base 5 y altura 8. ¿Listo? Triángulo de base 5 y altura 8. Y una línea vertical a la derecha de este triángulo, más o menos como lo tenemos aquí, sin mayor especificación de distancia, la que ustedes consideren. ¿Bien? Y una línea Sí. como la del triángulo. Ah, sí, pero base 5, altura 8. Que le queda así, más o menos como lo que por acá, ¿listo? Escape para finalizar el comando. Y ahora solo nos falta la línea vertical a la derecha. Intentemos que ya tenemos figuras listas. Figuras listas por acá también. Sí. No, quieto. A ver. No, me quiero separar esta. Excelente. Muy bien. Ese comando de el mirror o la simetría nos ayuda a nosotros a hacer literalmente lo que aparece en el icono. Por favor, vamos a buscar el icono del mirror o la simetría. Está debajo del icono de rotar. Aparecen como dos triangulitos enfrentados uno con el otro. Por favor, busquemos el icono. Un triángulo en blanco y un triángulo en color celeste. ¿Listo? ¿Ya vimos dónde está el icono? ¿Sí? Ah, No, pero ya este comando del mirror o la simetría nos ayuda a nosotros a hacer una copia inversa del elemento que nosotros estamos construyendo. Observemos un segundo por acá. Cuando nosotros colocamos el cursor sobre el icono, ¿cómo es el resultado? En este caso, en la ilustración nos aparece que está media raqueta de ping-pong dibujada y adicionalmente hay una línea de referencia que ayuda a hacer la otra parte de la misma raqueta, porque lo que hacemos es una copia inversa. ¿Qué quiere decir? Es como si una figura se estuviese viendo en un espejo y AutoCAD lo que va a colocar es el resultado final del otro lado del espejo. En este caso, nosotros vamos a hacer la prueba con este triángulo en color verde, tomando como referencia esta línea en color magenta que nos sirva del espejo. Por ejemplo, si nosotros nos estamos viendo en un espejo y de pronto levantamos la mano derecha y nos vemos en el espejo, nuestro reflejo parece que estuviera levantando la mano izquierda, ¿cierto? Si nosotros de pronto nos separamos, no lo sé, 3 pasos del espejo, el reflejo también aparecerá como si estuviese 3 pasos hacia adentro del espejo. Lo mismo va a ocurrir acá. ¿Qué quiero dar a entender? Cada uno de los puntos o de las líneas que compone una figura, la distancia que tenga con respecto al espejo será exactamente la misma distancia que va a quedar al otro lado. Si aquí de pronto hay 2 unidades, quiere decir que del otro lado, cuando hagamos la copia, va a quedar exactamente a 2 unidades de distancia. ¿Bien?
Vamos entonces a probar, por favor, cómo funciona este comando del mirror o la simetría. Activemos, por favor, el comando de la simetría y observamos qué nos dice en la parte inferior, línea de comando. Dice que por favor seleccionemos los objetos a quienes le vamos a hacer esa copia tipo inversa. El resultado de la copia debería ser algo parecido a lo que yo voy a intentar dibujar acá. Nos debe quedar algo más o menos así. ¿Listo? Esa va a ser. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que nos toca seleccionar para la copia? Las tres líneas que conforman el triángulo. ¿Listo? Por favor, seleccionamos esas tres líneas y le damos Enter para pasar al siguiente paso. Una vez que ya nosotros hemos seleccionado esas líneas o esos elementos a los cuales le vamos a hacer una copia inversa, AutoCAD empieza a preguntar información acerca de ese espejo, dónde se va a ubicar el espejo para hacer el reflejo. Nosotros hicimos a propósito una línea vertical dando las veces del espejo, es decir, esta es la figura y la figura se está viendo en este espejo, es decir, nos va a quedar el reflejo del otro lado. AutoCAD solamente necesita que nosotros indiquemos dos puntos de este espejo. Puede ser el inicial y el final, el inicial y el punto medio y el final. Lo deciden ustedes. ¿Listo? Toquemos, por favor, dos puntos de esa línea, no importa si es de arriba abajo o de abajo arriba. No influye el orden. Cuando hayamos seleccionado esos dos puntos, AutoCAD hace la última pregunta. Puede ser en pantalla, puede ser en la parte inferior. Y nos dice, ¿quieres borrar el elemento de origen? Nosotros decimos sí o no. Si le decimos que sí, este desaparece y nos queda la copia. Si le decimos que no lo queremos borrar, nos conserva el original y nos deja la copia. Ustedes deciden con cuál de los dos quieren quedar. ¿Listo? Tomamos un clic como uno de los dos como respuesta y al final este va a ser el resultado. Vamos a borrar un segundo. ¿Listo? Y el resultado de la simetría nos tuvo que haber quedado el número que tenemos en pantalla. No puedo. Sí, ya ahorita lo hacemos. Cuando terminemos el siguiente, ahí lo trabajamos. ¿Listo? Por acá nos quedó. ¿Cómo funciona el comando? Bien, excelente. ¿Listo? Ojo, cuando aplicamos este comando, la línea del espejo puede ser real, como lo tenemos ahorita en pantalla, o puede ser imaginaria, es decir, que nosotros sepamos más o menos dónde queremos ubicar esa línea. Cuando nosotros no la tenemos en pantalla, AutoCAD siempre nos las dibuja. Vamos a hacer la prueba por acá. AutoCAD nos las dibuja con un color un poco naranja. Aquí está. Si colocamos o si hacemos el trazo de manera vertical, quiere decir que el reflejo se hace hacia la derecha o hacia la izquierda, pero si colocamos el trazo en sentido horizontal, entonces el espejo será este, el reflejo se hará hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde esté la figura ubicada. ¿Bien? ¿Vamos claros hasta ahora, compañeros? ¿Alguna pregunta ahorita? ¿Vamos bien? Excelente. El último que vamos a trabajar en este momento, como comando de modificación, va a ser la escala. Y para esto hagamos lo siguiente. Uno de los triángulos que tenemos por acá, por favor, lo copiamos a un ladito y lo dejamos acá para poder utilizar ese como referencia de este siguiente comando, por favor. Uno de los dos comandos, no importa si es el de la derecha o el de la izquierda, no pasa nada. ¿Listo? Bien. Este comando de la escala, vamos a ubicar primeramente el icono, este está
por debajo del de mirror o simetría, al que acabamos de estudiar. Tiene como dos cuadraditos, uno pequeño en color blanco, uno más grande en color celeste. Por favor, ubiquemos en nuestro computador el icono, lo tenemos debajo de la simetría. Bien. Este comando de la escala a nosotros nos ayuda a poder agrandar o achicar un objeto, pero de forma proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Vamos a verlo un segundo con esta herramienta del programa de PowerPoint. Abramos un segundo por acá. Y yo voy a insertar una imagen cualquiera. Vamos, lo que consigamos por aquí, no sé qué habrá por acá. Escritor. ¿Listo? Aquí está. Una fotografía. ¿Listo? Una fotografía cualquiera. Imaginemos que nosotros estamos realizando una presentación con este programa, pero resulta que para esta diapositiva nosotros vamos a utilizar la mitad para colocar la imagen y la otra mitad para colocar el texto o el escrito que necesitemos en esta diapositiva. Si nosotros, por ejemplo, en PowerPoint queremos cambiarle el tamaño a esa imagen sin que se pierda la proporción original, ¿cómo hacemos ese proceso? Lo hacemos desde las esquinas, ¿cierto? Nosotros nos posicionamos en las esquinas, estiramos hacia afuera si lo queremos hacer más grande, o lo estiramos hacia adentro si queremos hacer la imagen más chica. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros agrandamos o estiramos esta figura en alguno de los 4 puntos intermedios que tiene esta imagen? Como que se estira o se distorsiona, ¿cierto? Es decir, si yo de pronto lo hago más chica, pero hago esto, observemos lo que pasa. La proporción original de la fotografía la hemos cambiado. Obviamente se ha distorsionado por completo esta imagen. Lo que nosotros hacemos con la herramienta de la escala es esto mismo, agrandarla o achicarla sin que la imagen pierda la proporción original con que venía. Es decir, que yo puedo observar todos los elementos tal cual como si la imagen me la presentaran desde el primer momento. Entonces, vamos nosotros a practicar esa herramienta de la escala con este triángulo que tenemos acá. ¿Listo? Activemos, por favor, el comando de la escala que aparece debajo del mirror o la simetría. Activamos el comando que nos dice en la parte inferior, línea de comando. Dice, por favor, seleccione el objeto. Vamos a tomar, por favor, este triángulo. Seleccionamos todo, que no nos quede nada por fuera. Enter para pasar al siguiente paso. Ahora dice AutoCAD, por favor, especifique el punto base para hacerse o más grande o más pequeño. ¿Cuál es ese punto base? Imaginemos que el triángulo es esta figura que tenemos aquí. Si yo le digo a AutoCAD que el punto base es esta esquina que estoy tocando, a partir de esta esquina el objeto se hará o más grande o más pequeño, en función o partiendo de este vértice. Si de pronto yo le digo a AutoCAD que el punto de la escala para la referencia es el centro, a partir del centro se hace o más grande o se hace más pequeño, tomando en consideración siempre ese mismo centro. Nosotros decidimos cuál va a ser el punto de la figura que más nos puede ayudar a conseguir el mejor resultado. Por ahorita hagamos lo siguiente. Vamos a tomar como punto base de referencia este vértice que aparece en la parte inferior izquierda, por lo menos del triángulo que tiene esta orientación. ¿Listo? Cuando hacemos un clic en ese punto de referencia, observemos qué pasa cuando nosotros alejamos o acercamos el cursor a dicho punto de referencia. La figura empieza a hacerse o más grande o empieza a hacerse más pequeña. ¿Qué es lo último que nos está pidiendo AutoCAD en la parte inferior? ¿Cuál es el último paso que nos está pidiendo el programa aquí en la parte inferior? Dice especifique el factor para la escala, o un factor de escala, literalmente es el término. Este factor de escala
es literalmente un número por cual se le va a multiplicar a todas las medidas que tiene este triángulo. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien recuerda cuánto mide de base este triángulo? 5. ¿Y de alto? 8. Si de pronto nosotros le decimos a AutoCAD que el factor de escala es 2, ese 2 multiplica a esta distancia y multiplica a esta distancia. Al final, ¿de cuánto por cuánto nos va a quedar ese triángulo? De 10 por 16. El 2 multiplica el 5, que son 10, el 2 multiplica el 8, que son 16. Ese va a ser el resultado. Si por el contrario, el factor de escala es 0.5, ¿de cuánto por cuánto nos queda el triángulo? ¿Cuánto nos queda de base y cuánto nos queda de alto? El 0.5 multiplica a la base, que son 5, ¿cuánto sería? La mitad del 5, ¿cuánto es? 2.5. Y en la parte de la altura, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 4. ¿Listo? De esa manera funciona el factor de escala. Es simplemente un número mayor a 1, mayor que 1 o menor que 1, por el cual se le van a multiplicar todas las medidas de la figura. Vamos a utilizar, por favor, el factor de escala de 2.5 y le damos Enter para ver cuál es el resultado final de esta figura. Alguien que tenga una calculadora a mano. Si el 5 de la base lo multiplicamos por 2.5, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto? 12.5. Vamos a corroborar con la regla, por favor, que la medida de aquí abajo nos haya dicho, sea lo mismo que nos haya dicho, te iba a decir Mariana. La amiga de Mariana. ¿Listo? Bien, por favor, con la regla vamos a medir aquí abajo, a ver de cuánto nos quedó esa base del triángulo. ¿Nos quedó correcta? 12.5 por acá. ¿También? ¿De cuánto nos quedó por aquí? Por ejemplo. Un punto base de primeramente, un punto base de punto base de referencia al punto de izquierda. Ahora sí, el factor de escala 2.5 seguido de 20. No importa, simplemente le escribimos a otro factor. Ahora vamos a verificarle, por favor. Ahora sí. ¿Listo? Ahí está perfecto. Sí, señor. ¿Cómo arreglar las medidas? Si le pone 5 y se coloca 5. No, puede ser que coloque 5.0000. A ver si. Pero no. A ver. ¿Y dónde está el punto decimal? ¿Listo? De igual manera, ustedes en el ajuste de unidades le pueden decir a AutoCAD cuántas unidades, cuántos decimales quieren que le muestre. Ahorita por defecto tiene 4. ¿Listo? Puede ser que lo utilicemos con 2. Y cuando tomemos la medida, ¿listo? Con las unidades. Escribamos U, N, I, B, S. Ahí está. Aquí va. Puede ser dos posiciones decimales. ¿Listo? Bien. Y de esa manera, nosotros un objeto lo podemos cambiar de tamaño, agrandándolo o achicándolo con un factor de escala específico que al final nos quede como nosotros lo deseamos. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas, inquietudes en cuanto a este nuevo comando. ¿Vamos bien? Si hacemos un examen de escala, ¿estamos todos bien? ¿Sí? Excelente, esa es la actitud. ¿Listo? Bien, vamos a utilizar estos minutos que nos quedan de aquí hasta finalizar la sesión del día de hoy en analizar primeramente las dos figuras que corresponden al baño, es decir, el lavamanos y el WC o la taza donde hacemos el lavado. ¿Listo? Entonces, sí, eso. ¿Listo? Entonces, si no lo tenemos aquí en pantalla, vamos por favor a observar en la proyección. Busquemos, eso está en la sesión número 5, si no estoy mal. ¿En la 4? Perdón.
Sesión número 4, gracias. Listo. Aquí tenemos entonces la figura. Vamos a hacer algo por acá. ¿Listo? Bien. ¿Por cuál de las dos quisiéramos arrancar ahorita? Por el inodoro. Listo. La primera respuesta es la que cuenta. ¿Vale? Bien. Vamos, por favor, a analizar esta figura que tenemos acá. Es decir, literalmente, hagamos las veces como si eso lo vamos a construir con un Lego o algo similar. ¿Cómo empezar a descomponer esto que se ve complejo en figuras más simples que ya nosotros conozcamos? ¿Listo? ¿Qué figuras pudiésemos identificar rápidamente en ese WC o en esa taza? Perdón, el rectángulo que hace las veces del tanque del agua. ¿Listo? ¿Qué más? Son propiamente circunferencias, se ven como circunferencias como tal. Son como ovaladas. Literalmente esa es la figura. En AutoCAD hay un elemento que no lo hemos visto y lo vamos a ver en este instante, que es la figura de la elipse. La elipse es el óvalo con que nosotros también lo conocemos y nos ayuda a poder realizar esta construcción. Pregunta rápida, ¿cuántas elipses o cuántos óvalos a primera vista pudiésemos identificar en esta figura? ¿Cuáles serían esas dos? La de afuera y la de adentro. Pregunta siguiente. ¿De cuál de las dos tenemos información métrica? ¿De la de afuera o la de adentro? De la de afuera, observemos dónde están la punta de las flechas. ¿Listo? Perfecto. Para la de adentro, ¿cómo pensamos poder llegar a ese resultado si no tenemos ni la medida de alto ni la medida de ancho? ¿Qué nos están dando? Como la separación que hay entre una y otra. ¿Qué comando acabamos de ver que nos sirve para hacer eso? El offset o el desfase. Si ya hicimos la de afuera, con el offset le decimos separación 0.05, copiamos la de afuera hacia adentro y ya tenemos el resultado. Listo. Ya tenemos la taza, el tanque, que es un rectángulo. Tenemos estos dos óvalos o estas dos elipses. ¿Qué nos estaría faltando para poder llegar hasta ese resultado? ¿Listo? Ahora todo circulito. Pero ¿qué más? Ya tenemos esto y ya tenemos esto. ¿Qué falta para poder terminar? El desfase, no. Las líneas inclinadas, sí. Estas dos que están acá. ¿Qué información nos están dando para poder construir correctamente esas dos líneas? Observemos el plan. La distancia que hay entre dónde y dónde. Entre el tanque y la parte de arriba. ¿Y esto? No, de abajo para arriba. ¿Y esto? De ahí para arriba. ¿Y esto? Pues no sé, no hay medidas de los líneas. Sería... No hay medida todavía. Podría ser. Hasta ahora solamente nos están diciendo que por lo menos entre este punto inicial y este punto inicial hay 0.26 de distancia, ¿cierto? Es lo único que nos están diciendo hasta ahorita. Pero hay algo adicional que nos va a ayudar a nosotros a posicionar correctamente estos óvalos y estas elipses en la figura como tal. ¿Cuál es esa información? El 0.475. Dice, según el acotamiento, que entre este punto y en la parte superior de ese óvalo tiene que haber una separación de 0.475. ¿Qué quiere decir? Pudiésemos dibujar nosotros una línea de construcción que vaya aquí en el medio, hacia arriba, que mida esto, y luego empezamos a posicionar todo en el sitio correcto. ¿Listo? Ya tenemos entonces posicionado esto. A lo mejor dibujamos una línea de 0.26 en el medio. Perfecto. ¿Qué es lo que nos queda? Simplemente unir este punto final provisional con el cuadrante de la derecha, es decir, con el punto este del óvalo, y lo mismo hacemos del otro lado, este punto final, con lo que sería el punto oeste
de dicha figura y prácticamente ahí va terminando. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo rápidamente nosotros en nuestra pantalla. Porfa, recuerden ir guardando cambios constantemente porque esto forma parte del ejercicio que vamos a entregar pasado mañana. Dame un segundito para ampliar esto y ya voy para allá. Déjame recoger esto. Déjame ampliarlo más. Bien, vamos a intentar hacerlo nosotros por acá y lo hacemos juntos. Ya vamos a y ahorita vamos a ver. Bien. Entonces, arranquemos de pronto por la figura conocida. En este caso vendría siendo el tanque de agua que tiene esa pieza. Ustedes deciden si quieren hacerlo por la herramienta rectángulo, herramienta línea o herramienta polilínea. Con cualquiera de las tres vamos a obtener el mismo resultado. ¿Listo? Yo voy a hacerlo de una vez con el comando de rectángulo. Trabajo con distancias. La distancia horizontal de esa figura es de ¿cuánto? 0.53. Enter. La distancia vertical, ¿cuánto es? 0.2 o 0.20 es lo mismo. Vamos a acercarnos un poco más. Y con un clic confirmamos la posición. ¿Listo? Ya tenemos entonces el tanque de la figura. Vamos a encargarnos ahora de esas figuras que son como un óvalo o literalmente en AutoCAD se llaman como una elipse. Vamos a irnos, por favor, a las herramientas de dibujo, comandos de dibujo, y vamos a buscar, por favor, el icono que está debajo del rectángulo. Debajo del rectángulo vamos a encontrar la herramienta que se llama elipse, y es una figura curva, pero que tiene características un poco distintas a una circunferencia. Cuando nosotros de pronto queremos hacer una circunferencia con un compás, agarramos el compás, enterramos la punta en la hoja y empezamos a darle vuelta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? La misma distancia del radio es uniforme para toda la construcción. En este caso no lo es. Es como si en esta figura tuviésemos dos radios principales, el radio más corto y el radio más largo. Es decir, este que puede ser el radio más corto y este que puede ser el radio más largo. ¿Listo? Entonces, en las elipses, esas distancias o esos segmentos se conocen con el nombre de ejes. En este caso, una elipse cuenta con dos ejes. El eje mayor, que siempre es el que tiene la mayor distancia, y el eje menor, que es el que tiene la menor distancia. Ambos ejes siempre están de manera perpendicular el uno con el otro. ¿Listo? AutoCAD tiene dos modalidades para poder construir una elipse. Vamos a ver cuáles son por acá. Tenemos la primera, que es indicando un punto en el centro y luego la distancia que hay del centro a uno de los extremos horizontales y la distancia que hay del centro a uno de los puntos extremos verticales. ¿Listo? Es decir, la medida del eje partida entre dos. Es la información que necesitamos para esa primera modalidad. La segunda modalidad, que dice ejes y punto final, es nosotros indicar un segmento completo o un eje completo, sea horizontal o vertical, y luego la mitad del otro. Es lo único que necesitamos como información. Es decir, que en esta segunda forma no necesitamos especificar el centro. No hace falta para esta construcción. ¿Listo? Nosotros decidimos por cuál de las dos, los dos caminos, queremos llegar a ese resultado. ¿Por cuál de las dos nos gustaría probar? Por la del centro, lo hacemos por ahí. Listo. Activamos entonces, por favor, una elipse que dice centro y no más, el centro y los puntos finales. AutoCAD pregunta, por favor, dime dónde se va a ubicar el centro de la elipse.
Hagámoslo en cualquier parte del espacio, ¿listo? Yo lo voy a hacer a un ladito simplemente para posicionar la figura. Perfecto. Observamos que si bajamos el cursor, AutoCAD empieza a predibujar como el eje en el sentido vertical, o si movemos el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha, intenta marcar el eje horizontal. Este primer punto es este punto que está acá. ¿Listo? Nosotros necesitamos decirle al programa la distancia que hay de aquí a aquí y luego la distancia que hay de aquí a aquí. O viceversa. Primero la distancia vertical y luego la distancia horizontal. Pregunto, ¿conocemos esas distancias? ¿Cuánto sería la horizontal? ¿Seguro? ¿Sacamos bien la cuenta? ¿Cuánto? 0.36 entre 2. 0.18. ¿Listo? Movemos el cursor a la derecha o a la izquierda, escribimos con el teclado 0.18 y le damos Enter. Ahora simplemente queda la mitad del sentido vertical. Si todo mide 0.42, de la mitad hacia arriba, ¿cuánto mide? 0.21, le damos Enter. En ese momento, ya la figura tuvo que haber quedado correctamente construida. ¿Listo? Nos quedó esa primera elipse. Por aquí. ¿Sí? Compañeros en medio también. Y compañeros allá atrás también. Perfecto. Ya tenemos entonces la elipse de afuera. Nos queda ahora construir la elipse de adentro. ¿Cuál va a ser la herramienta más rápida para lograr eso? La del offset o el desfase. Aplicamos, por favor, el offset o el desfase. ¿A cuánto de distancia? 0.05. ¿Listo? Enter para pasar al siguiente paso. Simplemente tocamos la figura que le vamos a hacer el desfase. Importante. ¿Hacia dónde vamos a hacer la copia? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Clic hacia adentro para confirmar. Como ya no es más, escape para finalizar y ya tenemos estas dos elipses que teníamos que construir. ¿Listo? ¿Vamos siguiendo el ejercicio? ¿Vamos bien? Perfecto. Guardemos cambios, por favor. Siempre control S para guardar. Listo. Ya tenemos entonces el tanque de forma rectangular. Ya tenemos la parte del vaso donde uno se sienta con las dos elipses. Ahora, vamos a empezar a posicionar en el lugar apropiado esto con respecto a esto. ¿Cómo habíamos dicho ahorita que nos podía servir? Para poder colocar esto en el lugar correcto aquí. ¿Cuál fue la técnica que dijimos ahorita cuando lo estábamos analizando acá? Podría ser una línea de construcción que vaya desde este punto centro hacia arriba y que mida esta longitud. Vamos a hacerla rápidamente, por favor. Una línea de construcción que nos ayude del punto medio hacia arriba y debe medir 0.475 exactamente. ¿Listo? Aquí está. Ahora, ¿qué herramienta debo aplicar para llevar estas dos elipses a la posición correcta? Comando de mover o desplazar. Activamos, por favor, comando de mover o desplazar. Seleccionamos los dos objetos de una vez, seguido de Enter. Ahora sí, ¿cuál punto de estas elipses nos va a servir para poder conectar correctamente esto con esto? La mitad de arriba sería este, literalmente. Esa es la que se conoce en AutoCAD como el cuadrante. En este caso, el cuadrante superior lo debemos hacer coincidir o conectar con este punto final. John. Claro. Vamos a verificar. La correcta comando de proceso. Y la distancia es 0.0041. ¿No? Hay que escribir 0.05. Ahora sí. Tocamos por favor la curva hacia adentro. Y la para confirmar. Ahí. No, lo hacemos más o menos a propósito.
¿Listo? Bien, vamos a mover rápidamente esto desde el cuadrante superior, donde diga cuadrante, hasta este punto final, donde diga endpoint, y ya tenemos esto en su posición correcta. Yo creo que ya esta línea cumplió su función, suprimir para borrar. ¿Qué nos está faltando ahora para ir finalizando la figura? Las dos lineecitas que están un poco inclinadas. ¿Listo? Habíamos dicho nosotros que podíamos de pronto dibujar un segmento que mida 0.26 y que vaya aquí en el medio, solamente para encontrar estos dos puntos finales. Esa es la única finalidad. ¿Listo? Hay personas que de pronto me han dicho, profe, yo voy a dibujar del centro a la derecha un trocito de 0.13 y del centro hacia la izquierda un trocito de 0.13 también, y al final le va a dar el mismo resultado. Otras personas han hecho la línea de 0.26 por fuera y lo que hacen es hacer coincidir centro con centro. Como a ustedes les parezca más sencillo, hagámoslo por ahí. ¿Listo? No hay algún procedimiento específico. Entonces, yo lo voy a hacer en otro color para que se pueda ver más claro aquí en pantalla. Voy a hacer una línea del centro hacia la derecha de 0.13 y una línea del centro a la izquierda de 0.13, solamente para encontrar esos dos puntos finales, estos puntos extremos. ¿Listo? No más que eso. Ahora sí, una vez que ya tengamos esa referencia, con el comando línea podemos hacer la coincidencia de este punto final de la línea roja con el cuadrante de la derecha, escape o enter, y luego repetimos la operación al otro lado. ¿Listo? La línea roja o las líneas rojas ahorita no nos sirven ya para lo que necesitamos. Las borramos porque no forman parte del dibujo. Ahora nos están quedando unos detalles por corregir y me voy a acercar acá. Observemos lo que está ocurriendo aquí. Vamos a poner este otro color. Pongámosle un rojo, un segundo. ¿Listo? Observemos lo que está ocurriendo acá. A la elipse de afuera, le está quedando como una especie de barriguita curva después de la línea, ¿cierto? Ese pedacito de curva no debe existir, es decir, hay que borrarlo. ¿Qué herramienta de la que estudiamos el viernes nos puede ayudar a hacer ese proceso? La de la tijera, que se llama trim o recortar. Entonces, con esta herramienta del trim o recortar, vamos a deshacernos, por favor, de estos trocitos curvos que tenemos a la derecha y a la izquierda. Adicionalmente, el pedacito de elipse que ahora nos va a quedar en la parte de abajo, que literalmente es esta línea en color rosado, simplemente la tocamos y la borramos porque ya no forma parte del dibujo. Esos quedan a discreción del dibujante. ¿Listo? Estas perforaciones es básicamente donde nosotros pasamos el tornillo plástico para asegurar la tapa sobre la taza. ¿Listo? No hay alguna información específica, la hacemos más o menos a nuestra perspectiva, a nuestro criterio, que parezca más o menos como lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya tenemos construida la pieza del WC, el sanitario o la taza del baño. Control S para guardar cambios. Bien, no sé si nos va a dar tiempo, ojalá que sí, el dibujar el lavamanos. Pero vamos a empezar siempre a analizar la figura. Es lo primero que tenemos que hacer cada vez que vayamos o cada vez que se nos presenta un ejercicio de dibujo. Hay que analizar y descomponer esto que se ve complejo en otras cosas más simples que ya yo conozco y maneje fácilmente. ¿Listo? A ver, analicemos rápidamente la figura del lavamanos. ¿Qué elementos fáciles y que ya hemos trabajado previamente tenemos ahí? Sería el primero, por ejemplo, la de abajo, de 0.45. Una línea horizontal de 0.45, correcto. Para poner la mitad, la distancia de, pues, tomando todas las Podría ser sumando todo esto o igual lo tenemos por aquí.
Y pues lo que hice fue la parte de arriba, dibujar la de la 41 y posicionar en la mitad y luego unir las dos. Ok, recuérdame siempre tu nombre. Manuel. ¿Listo? Dice Manuel. Profe, dibujemos esta línea horizontal de 0,45. Bien, podemos dibujar una línea de construcción del medio hacia arriba que sea la suma del 0.035, 0.235, 0.06, que es lo mismo a esta medida que está acá, es decir, de 0.33. Una línea vertical de 0.33 con el único propósito de encontrar este punto de aquí arriba, que será la mitad del 0,41. ¿Listo? Arranquemos por ahí y aprovechamos el tiempo. Una línea horizontal de 0.45, por favor. Línea horizontal de 0.45. Ahora vamos a trazar una línea de construcción desde el centro de dicha línea hacia arriba que mida 0.33. Perfecto. Ahora vamos a dibujar un segmento horizontal que mida 0.41, puede ser un poco más separado a esto, y luego con el comando mover posicionamos los dos en el sitio correcto. Una línea de 0.41 y luego simplemente con el comando mover desde el punto medio de la línea hasta el punto final de aquí arriba. Ya tenemos entonces la horizontal de 0.45, la horizontal superior de 0.41. Simplemente, ahora con dos líneas empezamos a unir punto final con punto final y punto final los de la derecha. Hasta ahora, la figura nos tiene que quedar como lo tenemos en pantalla. La referencia de... A ver. ¿Por qué? Está apagado. Estas son las referencias que tengo. Préndela. Despliegue el listado. Pero no las prendas todas. Apaga, por favor. No, me refiero a esta arriba también. Inserción, apaga. Inserción también. No, apágalo. Ahora sí, nuevamente comando morado. Seleccionamos la vertical, enter. Y ahora, desde este punto final, clic, lo movemos a estar el triángulo del punto medio a la derecha. Más ahí. Ese es el punto medio del el triángulo que dice mi favor. Ahora, dibujamos una línea nueva, horizontal, de punto 41. Para finalizar. Ahora sí. Enter. Ahora del punto medio del triangulito de aquí arriba al punto final de aquí abajo. Exacto. Hasta el cuadradito. Ahora línea punto final, punto final, punto final, punto final. Ya vamos a ver. Por acá. Con la esa es la ¿Listo? Bien, vamos todos siguiendo el ejercicio, vamos a la par, por acá. Perfecto. Ya la línea vertical, a lo mejor ya cumplió su función, podemos tocarla y borrarla, ahorita ya no nos hace falta. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para solucionar la parte interna? El hueco donde metemos la mano para lavarnos y que todo se va por el desagüe. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las partes en las cuales está conformada toda esta figura? ¿Dónde hay líneas y qué tipo de líneas son? Esta, bueno, 0.035 es el espacio. Pero esta, ¿cuánto mide? 0.38. Esta es una simple línea horizontal. ¿Cómo podemos hacer para posicionar correctamente esta línea de 0.38 con esta separación que nos están dando?
¿Cómo pudiésemos hacer? Podría ser el offset, solo que si hacemos el offset de esta línea hacia arriba, nos va a quedar completa, de 0.45. Después tendremos nosotros que intentar recortarla, que al final nos quede correcta de 0.38. Podría ser una opción. ¿Qué otra opción nos puede servir para llegar a ese resultado? Podría ser un trocito de línea guía partiendo del centro hacia arriba que mida esta distancia y así podemos empezar a posicionar todo en el lugar correcto. Hagámoslo por ahí y nos ahorramos de pronto un par de pasos. Del centro hacia arriba, punto 0.35, listo. Y yo voy a dibujar la siguiente línea que mida 0.38 y con el comando mover hacemos coincidir el centro de la línea de abajo con el punto final de la línea de arriba. ¿Listo? Esta referencia ya la podemos borrar, creo que no nos sirve. Ya tenemos esa línea horizontal. Vamos siguiendo todo el ejercicio. Vamos bien. Excelente. Por aquí también. Por acá. Listo. ¿Qué sigue dentro de la construcción para llegar a ese proceso final? La línea de arriba, ¿dónde? La de 0.06. Esa nos sirve ¿para qué? Para luego hacer este arco. ¿Listo? Vamos a hacerla. De pronto nos toca hacerla casi al final, pero vamos a aprovechar de una vez. De aquí arriba hacia abajo dibujamos un segmento de 0.06. Esto con la única finalidad de encontrar este punto final, que es este punto medio del arco. Ese es el único punto. ¿Listo? Muy bien. Adicionalmente, ¿qué necesitamos para poder hacer todo esto completo? Un arco. Pregunto, ¿solamente es un arco? Observemos bien el acotamiento que tenemos ahí. Hay dos trocitos que están a los lados, pero esos son líneas rectas. Es decir, estos son dos pedacitos de 0.10 que tienen 80 grados de inclinación y después de aquí es que trazamos este arco. Es decir, aquí sería línea recta, arco, línea recta. Ese es el proceso de construcción. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer nosotros estos pedacitos de línea recta que midan 0.1 de largo y que al final me queden con una inclinación interna de 80 grados, Manuel? Por eso fue haciendo primero una línea recta del 0,1. De aquí hacia arriba. Ajá. ¿Correcto? Y con la herramienta rotar, pues contarlo menos 10 o 10, porque si está recta. Ajá. 10 grados, ya sea a la derecha o a la izquierda, según el Ya signo. no media, no, 80. Exactamente. Esa es una forma muy rápida de lograr ese resultado. ¿Listo? Vamos a hacerlo por ahí. Agarremos la idea de Manuel. Ahora sí, yo soy Pablo Herrera. ¿Perdón? ¿Listo? Tracemos entonces esta línea de 0.10 y de una vez la de la izquierda de 0.10. Las dos líneas correspondientes. ¿Listo? Primeramente nos encargamos de su longitud y luego nos encargamos de su ángulo. Para hacerlo paso por paso y no nos vayamos de pronto a confundir en algo. Ahora sí, cuando tengamos ya las dos líneas, por favor, me avisan para seguir al siguiente paso. ¿Ya? ¿Por acá? ¿Listo? Bueno. Entonces mañana vamos a estudiar el tema de las capas. Con las capas, cada elemento lo vamos a guardar en su sitio y ahí nos vamos a dar cuenta que todo va a tener un color específico y vamos a empezar a ensamblar todo. Eso es, ya mañana es prácticamente el paso final de la actividad. ¿Listo? Ya tenemos esos dos segmentos también por acá, ¿bien? Listo. Proceso para rotar. Activamos el comando de la rotación o el giro y comenzamos por uno de ellos. No podemos hacer los dos de manera simultánea. Nos toca hacer uno por uno. Yo voy a empezar por la de la derecha. Selecciona el objeto, seguido de Enter. Pregunta, ¿cuál va a ser el centro de giro para este trocito de línea? ¿Dónde se tiene que poner la punta del compás para poder hacer el giro? ¿En cuál esquina? ¿Abajo o arriba? Abajo. Si es aquí abajo, yo puedo hacer este proceso. ¿Listo? Ese va a ser el punto de referencia para el giro.
Perfecto. Ahora, ¿cuántos grados hay que rotar? 10 grados. Pregunta, que cuando nosotros vimos rotación, estudiamos los signos y el resultado que nos dan los signos. Si el signo es positivo, se devuelven las agujas del reloj. Si el signo es negativo, siguen las agujas del reloj. ¿Con cuál signo nos conviene ahorita? El signo positivo, 10 grados y nos debería quedar este. Escribimos 10 con el teclado, le damos enter. El resultado nos tuvo que haber quedado así. ¿Listo? Repetimos el proceso con el otro lado, pero con el signo negativo de dicho ángulo. Y siempre control S para guardar. Bien, nos está faltando en lo que es la figura más grande, solo una construcción. ¿Qué nos estaría faltando? Literalmente el arco que va acá. Por favor, vamos a desplegar el listado de los arcos para ver cuál de todos ellos puede que nos sirva para llegar hasta ese resultado. Hay uno que dice 3 puntos. Para el arco de 3 puntos necesito principio, final, pero también necesito el del medio. Pregunto, ¿lo tenemos? Sí. Punto inicial, punto medio, punto final. Puede ser. Pregunta rápida, solo por consultar. ¿Nos servirá el arco de inicio, centro y fin? ¿Tenemos el punto de inicio? ¿Tenemos el punto centro de ese arco? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Hay algo aquí en el dibujo que nos diga este es el centro del arco? No, no tenemos esa distancia, ese no nos sirve. De pronto probemos otro. Inicio, final y radio. ¿Conocemos el punto de inicio? Podría ser este, sí. ¿Conocemos el punto final? Sí, lo tenemos del otro lado. ¿Conocemos el valor del radio de este arco? No, no nos sirve. ¿Listo? Literalmente para esto el más sencillo es el arco de 3 puntos porque ya son con la línea que nos comentaba, se me olvidó tu nombre, David. Aquí arriba, creo que fue David que nos dijo, ya tenemos el punto del medio y ya podemos hacer el trazo correcto. ¿Listo? Vamos entonces a aplicar. Arco de 3 puntos, por favor. Punto final, el de la derecha el inicio, el del medio es el segundo y el final es este que está acá. Y este debería ser el resultado de la construcción. Yo quisiera mostrar rápidamente cómo quedaría ese arco si nosotros no dibujamos estos dos segmentos verticales porque me ha pasado en otros cursos. A veces creemos que un arco completo de principio a fin y el resultado no es el correcto. Ya va, que yo borré aquí algo. Listo. Voy a hacer solamente la prueba por acá. Punto de inicio, punto medio y punto final. Y observemos cómo nos queda. El rojo es el incorrecto. ¿Listo? Observemos cómo tiene esta curva hacia afuera y eso no lo tiene el dibujo original. ¿Listo? Ahí está el detalle para esta construcción. Ya que es lo que queda, simplemente nosotros dibujamos a nuestro criterio estas circunferencias que va aquí en el medio, que es el desagüe, y los 3 circulitos que van arriba, que es donde iría la grifería y que se atornilla por debajo. ¿Listo? Pero ya eso es básicamente nada en comparación con eso. ¿Bien? Porfa, guardemos cambios. ¿Cómo vamos hasta ahorita, compañeros? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Por aquí delante, Nicole. ¿Vamos bien? ¿Por acá? ¿Listo? Excelente. Muy bien. Para el día de mañana, vamos nosotros a estudiar el tema de las capas. ¿Listo? El tema de las capas es este grupo de comandos que encontramos en la parte central de la cinta de opciones y nos va a ayudar a nosotros a poder organizar de manera correcta todos los elementos que nosotros tenemos en pantalla. Mi sugerencia hasta ahorita, si tenemos todos los elementos hechos, pero están separados, dejémoslo así, para que mañana, cuando cada cosa la agrupemos en su capa correspondiente, ahora sí después podemos empezar a ensamblar nuestro rompecabezas. ¿Bien? Hasta ahorita, más preguntas, más inquietudes, ¿cómo vamos hasta ahora? 5 de 5. Excelente. Bien. Hagamos entonces una pausa ahorita, hasta mañana.
Mañana, ya sabemos, estudiamos el tema de las capas, intentamos adelantar lo máximo posible en ordenar todo en su sitio, porque siempre el tema de las capas se vuelve un poquito extenso. Y vamos empezando a ordenar todo nuestro dibujo para llegar al resultado final de esta actividad de primer corte. ¿Listo? Bien, compañeros, hacemos entonces una pausa hasta mañana. Les deseo que todos tengan una excelente jornada. Siempre pilas cuando haya manifestaciones, ojalá que no pase nada en la noche. Un feliz día martes, cuídense muchísimo y nos vemos mañana a las 10 de la mañana.